Encontraron el cuerpo de Valentina Serrano a las 6:14 de la mañana del jueves. Estaba envuelta en 4 bolsas de basura negras. Sus hijos de 7 y 9 años la encontraron primero. El esposo llamó al 112 40 minutos después. 40 minutos. Ese número no es un detalle menor. Es el centro de todo lo que voy a contarles hoy. Me llamo Ernesto Ríos. Fui periodista de investigación durante 15 años. Trabajé en El Informador, en El Universal, en Proceso. Cubrí más de 80 casos de homicidio. Salí de esa vida con 3 discos duros llenos de archivos, documentos que nadie quiso publicar, testimonios que nadie quiso escuchar, versiones que el poder prefirió enterrar. No tengo placa, tengo documentos. Este caso lo seguí desde el primer día, y lo que los medios oficiales contaron no es lo que los archivos muestran. Suscríbete ahora. Y deja en los comentarios, ¿crees que la justicia fue suficiente? Valentina Serrano tenía 42 años cuando murió. Era alcaldesa del municipio de San Marcos del Valle, una ciudad de 120.000 habitantes en la región central del país. Había llegado a ese cargo 3 años antes, con el 61% de los votos. Era la primera mujer en gobernar ese municipio en 83 años de historia municipal registrada. Ese dato importa, no como dato simbólico, como contexto operativo. Ser la primera mujer en ese cargo significaba que Valentina Serrano no tenía a nadie que le hubiera dejado un manual. No tenía aliados formados dentro del sistema que le fueran leales desde antes. Llegó con su equipo propio, con sus auditores propios, con su agenda propia. Y eso, para ciertos actores que llevaban décadas controlando los contratos del municipio, era un problema enorme. Antes de ser alcaldesa, Valentina había sido directora del Departamento de Obras Públicas durante 4 años. Y antes de eso, había trabajado como abogada en el sector privado durante 9 años. Era metódica, era ordenada, sabía leer contratos, sabía identificar irregularidades. Y era, según todos los testimonios que pude recopilar, profundamente incómoda para ciertos sectores del poder local. No lo digo como adorno retórico, lo digo porque tiene consecuencias directas sobre lo que ocurrió el miércoles por la noche. Valentina vivía con su esposo, Rodrigo Aldama, de 47 años, y sus 2 hijos, Mateo, de 9 años, y Lucas, de 7. La familia habitaba en una casa de 2 plantas en la colonia Las Acacias, una zona residencial tranquila, de clase media alta, a 4 kilómetros del Palacio Municipal. Rodrigo Aldama no era un hombre que los vecinos recordaran con facilidad. Era consultor de empresas. Tenía una pequeña firma que manejaba contratos con proveedores del sector construcción. No era rico, pero vivía bien. Durante años, mientras Valentina escalaba posiciones en la administración pública, Rodrigo operaba en un espacio adyacente, nunca demasiado cerca del poder, nunca demasiado lejos. Ese equilibrio, según los documentos que tengo, empezó a romperse exactamente 18 meses antes de la muerte de Valentina. Para entender por qué, hay que entender qué hizo Valentina cuando llegó a la alcaldía. Una de sus primeras decisiones fue revisar todos los contratos de obra pública vigentes en el municipio. No era una medida radical, era rutinaria, una auditoría de inicio de gestión. Pero lo que encontraron sus auditores no fue rutinario. Encontraron una red de subcontrataciones en la que varias empresas facturaban trabajos que no se habían ejecutado. Infraestructura que aparecía en los papeles pero no en las calles. Montos que se habían pagado a empresas fantasma. Los números eran significativos. Estamos hablando de cifras que superaban los $2 millones en 3 años de gestión anterior. Y 2 de esas empresas tenían vínculos directos con socios de Rodrigo Aldama. Valentina no lo procesó de inmediato. Primero habló con él. Eso me lo confirmó una fuente que estuvo cerca de la familia durante ese periodo. La conversación ocurrió en octubre, 2 años antes de su muerte. Rodrigo le dijo que él no sabía nada, que sus socios habían actuado sin informarle, que él no estaba en los contratos, que no tenía nada que ver. Valentina lo escuchó y no lo denunció, pero tampoco cerró los expedientes. Los expedientes siguieron abiertos en el escritorio de la auditoría municipal, y Rodrigo lo sabía, porque vivía con la persona que los tenía abiertos.
Durante el año siguiente, la relación entre ellos se deterioró de manera sistemática. Las fuentes que pude entrevistar describieron un patrón que conozco bien. Lo he visto en otros casos. Rodrigo comenzó a controlar los movimientos de Valentina. Revisaba su teléfono cuando ella lo dejaba en la mesa. Aparecía sin previo aviso en actos oficiales. Cuestionaba sus reuniones con colaboradores hombres. Preguntaba con quién había estado, a qué hora había llegado, por qué no le avisaba. Valentina respondía con distancia, no con confrontación abierta, con distancia. Siguió trabajando, siguió gobernando, siguió con los expedientes. En el municipio, mientras tanto, ella avanzó. Firmó la cancelación de 3 contratos irregulares. Inició un proceso administrativo contra una empresa proveedora. Recuperó casi $300,000 de pagos indebidos. La prensa local lo cubrió como una gestión ejemplar. Y en los últimos 6 meses antes de su muerte, Valentina comenzó a reunirse con representantes de la Fiscalía Anticorrupción Regional, no de la Fiscalía Ordinaria, de la unidad especializada. Esas reuniones no fueron secretas, pero tampoco fueron anunciadas públicamente. Valentina no convocó ruedas de prensa, no habló con periodistas, fue discreta, porque sabía que si el expediente se filtraba antes de tiempo, los actores involucrados tendrían tiempo de maniobrar. Según un documento interno que obtuve a través de una fuente dentro de la propia fiscalía, Valentina había entregado un primer paquete formal de evidencias en agosto, 2 meses antes de su muerte. El proceso estaba en etapa preliminar. Ningún nombre había sido comunicado oficialmente. Nadie había sido imputado todavía. Pero Rodrigo se enteró, no por Valentina. Se enteró porque alguien dentro de la fiscalía filtró información. Hay un mensaje en los archivos que tengo, enviado desde un número que no aparece en el expediente oficial, que llegó al teléfono de uno de los socios de Rodrigo 6 semanas antes de la muerte de Valentina. El mensaje decía, resumido, que el municipio había entregado documentación a la unidad anticorrupción y que los nombres de las empresas estaban en esa documentación. Ese mensaje llegó a Rodrigo 2 días después. Ese detalle no apareció en la investigación oficial del homicidio. Aparece en mis archivos. Y es relevante porque cambia la pregunta central del caso. Ya no es solo, ¿por qué un esposo mató a su esposa? La pregunta correcta es, ¿cuánta gente tenía interés en que Valentina Serrano dejara de existir antes de que ese proceso avanzara? Lo que ocurrió el miércoles por la noche comenzó antes de las 10. Los niños estaban en su cuarto. Mateo y Lucas se habían dormido temprano ese día, porque al día siguiente tenían clases. Valentina y Rodrigo estaban en la planta baja. La reconstrucción pericial establece que la discusión comenzó en la cocina. Hay marcas de impacto en la pared de la cocina compatibles con un forcejeo. Luego el cuerpo fue encontrado en la sala de estar. La discusión continúa ahí. Los peritos establecieron la hora de la muerte entre las 10:20 y las 10:50 de la noche. La causa fue asfixia mecánica, estrangulamiento manual. No hubo arma blanca, no hubo arma de fuego. Fue con las manos. Hay un detalle en el informe forense que me detuvo cuando lo leí por primera vez. Los peritos documentaron marcas de defensa en los antebrazos de Valentina. Hematomas que indicaban que ella había intentado apartar las manos, que se había resistido, que no fue instantáneo, que pasó tiempo, que ella luchó. Eso significa que mientras Valentina peleaba por respirar, sus hijos dormían en la planta de arriba, a metros de distancia, y nadie bajó. Rodrigo Aldama mató a su esposa con las manos. Después de eso, según lo que los investigadores pudieron reconstruir, pasó varias horas en la casa. Hay evidencia de que limpió parcialmente la escena de la sala. Hay evidencia de que movió el cuerpo desde el interior hasta el garaje, envuelto en sábanas primero. Ese movimiento fue en 2 etapas. La primera alrededor de la medianoche, la segunda después de volver de la tienda. Las cámaras de seguridad de un comercio a 2 cuadras registraron el vehículo de Rodrigo saliendo a la 1:16 de la madrugada y regresando a la 1:58, 42 minutos. En esos 42 minutos fue a la tienda, compró 4 bolsas negras industriales, de las que se usan para escombros, las pagó en efectivo, no habló con nadie. Hay cámaras, hay ticket de compra, hay todo. Regresó. Envolvió el cuerpo de Valentina en las bolsas,
Lo dejó en el garaje, junto al carro de ella, y luego, según los peritos, subió a dormir. A las 6:14 de la mañana, Mateo bajó a buscar a su madre. Era el mayor, siempre bajaba primero. El cuerpo estaba en el garaje, junto al carro de Valentina. Las bolsas no estaban completamente cerradas. Mateo vio algo. Llamó a su hermano. Lucas bajó. Los dos niños vieron el cuerpo de su madre antes de que nadie pudiera impedirlo. Rodrigo estaba en la casa, estaba despierto. Lo confirmó él mismo en su primera declaración. Esperó 40 minutos antes de marcar el número de emergencias. 40 minutos para pensar qué iba a decir. Cuando llegaron los primeros agentes, Rodrigo Aldama declaró que había encontrado a su esposa en el garaje cuando bajó por la mañana, que no sabía qué había pasado, que probablemente alguien había entrado a la casa, que Valentina tenía enemigos políticos, que debían investigar en esa dirección. Los agentes tomaron nota, acordonaron la escena, llamaron a la fiscalía. Y ahí comenzó la segunda parte del problema. El fiscal que tomó el caso esa mañana era Ignacio Paredes, 38 años en la carrera fiscal, conocido en los tribunales por sus relaciones con varios grupos empresariales de la región, no como aliado declarado, como alguien que entendía cómo funcionan las cosas. Uno de sus ex colaboradores me habló, con condición de anonimato estricto, varios meses después del juicio. Me dijo que cuando Paredes llegó a la escena ese jueves por la mañana, lo primero que preguntó no fue sobre las bolsas de basura, no fue sobre el cuerpo, no fue sobre los niños. Lo primero que preguntó fue si Valentina Serrano tenía expedientes activos en la unidad anticorrupción. Hizo esa pregunta antes de entrar al garaje. No lo preguntó para investigar, lo preguntó para saber qué tan urgente era controlar el relato. Las primeras 48 horas de investigación fueron un desastre documentado. Los agentes no aseguraron correctamente el perímetro del garaje. Parte de la evidencia fue manipulada antes de que llegara el equipo forense especializado. El teléfono de Rodrigo fue entregado a su representante legal antes de que se pudiera analizar de manera formal. Ese error o esa decisión, dependiendo de cómo se interprete, atrasó el análisis de mensajes y comunicaciones en casi 3 semanas. 3 semanas durante las cuales Rodrigo Aldama fue tratado como testigo, como víctima secundaria, como un padre en duelo. En ese periodo su abogado entró al caso, Mauricio Granda, penalista de nombre conocido en los círculos judiciales de la región, especializado en defender a funcionarios y empresarios en casos de corrupción. No era su primera vez manejando un caso con presión mediática. Sabía exactamente qué hacer. Construyó una narrativa alternativa. Rodrigo era una víctima, un hombre devastado por la pérdida, un padre que estaba cuidando a sus hijos en el peor momento de sus vidas, un hombre que había llegado a casa y había encontrado a su esposa muerta, igual que sus hijos, que también estaba sufriendo. La prensa local, en su mayoría, reprodujo esa narrativa sin cuestionarla durante las primeras semanas. Yo leí 14 notas de periódicos locales de esos días. Solo 2 mencionaron las bolsas de basura. Ninguna mencionó los 40 minutos. Mientras tanto, la madre de Valentina, Cecilia Serrano, estaba llamando a todos los que podía llamar, a periodistas, a políticos, a organismos de derechos humanos. Nadie respondía con urgencia. Nadie tenía tiempo. Todo el mundo tenía otros casos. Ella fue quien me contactó a mí, 2 semanas después del crimen. Me envió un mensaje de 4 párrafos a través de un contacto en común. No era un mensaje desesperado, era un mensaje preciso. Le habían dicho que yo guardo archivos. Me pedía que guardara el de su hija. Yo guardé el archivo. Lo que cambió el caso no fue un acto de la investigación oficial. Fue un error de Rodrigo Aldama. Cuando el teléfono finalmente fue analizado, 3 semanas después del crimen, los investigadores encontraron una conversación con uno de sus socios comerciales. La conversación era de 14 días antes de la muerte de Valentina. No era una conversación ambigua, no necesitaba interpretación. Rodrigo le decía a su socio, con palabras que el expediente transcribe literalmente: si no paro esto, nos vamos a hundir los dos, y si ella sigue adelante, yo la paro. Yo la paro. Cuando eso llegó a manos de la Fiscalía Anticorrupción, que ya llevaba semanas monitoreando el caso con creciente preocupación, la presión sobre Paredes se volvió insostenible. Medios nacionales empezaron a hacer preguntas.
Organizaciones de mujeres empezaron a congregarse frente al Palacio Municipal. El caso dejó de ser un asunto local. Rodrigo Aldama fue detenido 28 días después del crimen. La detención fue presentada en los medios como un triunfo de la investigación, como si hubiera sido el resultado de un trabajo exhaustivo y riguroso. Lo que los medios no contaron es que la orden de detención había sido solicitada 2 semanas antes y había sido demorada. El expediente lo describe como revisión procedimental. Revisión procedimental. Así llaman en el lenguaje burocrático a la acción de proteger a alguien mientras se decide cuánto cuesta seguir protegiéndolo. El proceso judicial comenzó 6 meses después de la detención y duró 11 meses más. Lo que ocurrió dentro de ese proceso es lo que más me interesa contarles, porque es donde se ve con más claridad cómo funciona el sistema cuando alguien con dinero y contactos necesita que el sistema trabaje a su favor. La defensa de Rodrigo Aldama tuvo 3 líneas principales. La primera, que no había evidencia directa de que él hubiera cometido el crimen, que toda la evidencia era circunstancial, que las cámaras lo mostraban comprando bolsas de basura, sí, pero eso no probaba que él hubiera matado a nadie, que las bolsas podían haber sido compradas por cualquier razón. La segunda línea, que Valentina tenía conflictos con actores políticos y empresariales, que tenían razones mucho más poderosas para querer que ella desapareciera, que el propio proceso anticorrupción que ella conducía señalaba a personas con más recursos y más determinación que un marido celoso. Esa segunda línea me interesó, no porque justificara a Rodrigo, sino porque era la única vez en todo el proceso judicial en que alguien planteaba públicamente la pregunta que yo llevaba meses haciendo en privado. La tercera línea fue la más perturbadora. El abogado Granda presentó ante el tribunal la hipótesis de que el matrimonio de Valentina y Rodrigo había estado marcado por lo que él llamó tensión recíproca, que Valentina había tenido una relación cercana con un colaborador político durante el último año, que esa relación había generado un clima emocional de hostilidad mutua en el hogar, que Rodrigo era un hombre herido, no un asesino calculador. El objetivo era claro, convertir a la víctima en una figura moralmente cuestionable, hacer que el jurado y la opinión pública tuvieran dudas, no sobre los hechos, sobre la persona, sobre si Valentina merecía tanta defensa. Es una estrategia que he visto aplicada en muchos casos. Cuando no puedes desmentir la evidencia, atacas la reputación del muerto, y funciona porque los muertos no pueden hablar, no pueden contradecir, no pueden aclarar el contexto de un mensaje sacado del lugar. Esa estrategia ocupó semanas del juicio, semanas en que la madre de Valentina, Cecilia, se sentó en esa sala y escuchó a un abogado describir a su hija de una manera que no reconocía, que no era la mujer que ella conocía, que era una construcción diseñada para confundir. Yo estuve en varias sesiones del juicio, tomé notas, guardé transcripciones. La fiscalía respondió con evidencia técnica. Presentaron los mensajes del teléfono de Rodrigo y el mensaje con sus socios. Presentaron las grabaciones de las cámaras de la tienda con la hora exacta de compra de las bolsas. Presentaron el dictamen forense que establecía la causa de muerte, la mecánica del estrangulamiento y las marcas de defensa en los antebrazos de Valentina. Presentaron la cronología de los movimientos de Rodrigo durante la noche, reconstruida a partir de cámaras de distintos puntos de la colonia, y presentaron el testimonio de una vecina que esa noche, cerca de las 10:30, había escuchado una discusión intensa proveniente de la casa de los Serrano Aldama. Había distinguido 2 voces, una femenina, una masculina. La femenina dejó de escucharse primero. La vecina había dudado en llamar. Había pensado que era una pelea de pareja, que pasaría, que no era asunto suyo. Esa duda le va a pesar toda la vida, no porque sea su culpa, sino porque ese es el peso que deja un crimen que pudo haberse interrumpido. El juicio terminó con un veredicto de culpabilidad por homicidio calificado con agravante de femicidio. Rodrigo Aldama fue condenado a 32 años de prisión, sin posibilidad de reducción en los primeros 12. El día que se dictó la sentencia, los medios lo cubrieron como cierre, como punto final, como la victoria del sistema sobre un hombre que creyó que podía salirse con la suya. Yo no lo cubrí así, porque los archivos no terminan ahí. Lo que los documentos muestran y lo que nadie publicó es lo siguiente.
Los contratos irregulares que Valentina había identificado, los que habían detonado toda la cadena de eventos que terminó con su muerte, nunca fueron investigados en el contexto del proceso penal. La fiscalía los separó del caso con el argumento de que eran materia de otro expediente. Un expediente distinto, con otra asignación, con otro equipo. Ese otro expediente fue asignado a una unidad menor dentro de la Fiscalía Regional. Según la última verificación que pude hacer, lleva más de 3 años sin avanzar de manera significativa. Las personas identificadas en los contratos irregulares nunca fueron imputadas penalmente. El proceso quedó en etapa preliminar indefinida. Los socios de Rodrigo Aldama que tenían vínculos con las empresas señaladas en la auditoría de Valentina nunca respondieron ante ningún tribunal. Uno de ellos, según información que obtuve hace 6 meses, sigue activo como proveedor de obra pública bajo la administración del alcalde interino que reemplazó a Valentina. La filtración de información desde la Fiscalía hacia Rodrigo, que según mis fuentes ocurrió semanas antes del crimen, nunca fue investigada formalmente. No existe un solo documento oficial que reconozca que esa filtración ocurrió. No hay ningún funcionario señalado, no hay ninguna investigación interna. Solo está en mis archivos, solo existe porque yo lo documenté. El fiscal Paredes fue relevado del caso 4 meses después del crimen, en medio de la presión acumulada de organizaciones civiles y medios nacionales. No fue sancionado, no fue sometido a ningún proceso disciplinario, fue trasladado a otra unidad fiscal. Hoy sigue trabajando en la institución, con el mismo rango que tenía cuando llegó a esa escena el jueves por la mañana. Y preguntó, antes de ver el cuerpo, si Valentina tenía expedientes activos en anticorrupción. Todo eso está fuera de la sentencia. Todo eso quedó fuera de los titulares del día que condenaron a Rodrigo Aldama. Lo que me interesa documentar no es solo el crimen, es el patrón que lo rodea. Valentina Serrano fue asesinada por su esposo. Eso quedó establecido. Hay un hombre cumpliendo condena por ese crimen. Bien. Pero Valentina también fue una funcionaria que encontró corrupción, que abrió expedientes, que entregó evidencias y que murió exactamente cuando esos expedientes estaban alcanzando un punto crítico. Y la investigación de su muerte nunca tocó ese hilo de manera seria. Nunca preguntó públicamente si alguien más, además de Rodrigo, tenía interés en que ella dejara de existir en ese momento preciso. Nunca estableció si la filtración hacia Rodrigo fue un acto casual o una decisión estratégica tomada por alguien que calculó sus consecuencias. No estoy diciendo que hubo una conspiración organizada. Estoy diciendo que nadie investigó si la hubo, y esa diferencia importa. Los 2 niños, Mateo y Lucas, están bajo la custodia de los abuelos maternos. Según la última información que pude obtener, están recibiendo acompañamiento psicológico. Mateo tuvo que cambiar de escuela. La imagen de lo que vio en ese garaje a las 6:14 de la mañana es algo que ninguna condena puede borrar. Una sentencia de 32 años es un número en un expediente. Lo que esos 2 niños cargan desde ese jueves de octubre no tiene expediente. Cuando hablo con Cecilia Serrano, la conversación siempre termina igual. Me pregunta si creo que hay más gente responsable. Le digo que los documentos sugieren que hay preguntas sin responder. Me dice, eso no es lo mismo que justicia. Tiene razón, completamente. Yo no soy juez, no tengo poder para imputar a nadie. Lo que tengo son archivos. Y mientras los archivos existan, la versión oficial no es la única versión que existe. Mataron la historia. Yo guardé los archivos. Este caso va a quedar en el canal. En la descripción van a encontrar los puntos de la investigación que, en mi opinión, necesitan revisión pública. Si alguien que está viendo esto tiene información adicional sobre San Marcos del Valle, sobre la red de contratos irregulares o sobre cualquier persona mencionada en este video, sabe cómo contactarme. Y si conocen a alguien que esté viviendo con miedo, que viva con alguien que controla su teléfono, que aparece sin avisar, que hace preguntas con la voz de quien ya tomó una decisión. Hablen, no esperen a que sean los archivos los que cuenten su historia. Una sentencia no regresa a nadie, un archivo no abraza a 2 niños, pero el silencio mata más rápido que cualquier otra cosa. Si este video te llegó, no fue casualidad, compártelo, porque hay alguien que lo necesita ver.
Y suscríbete, porque hay más casos, hay más archivos y hay más preguntas que los medios oficiales prefieren no hacer. Aquí las hago yo.